Aurora representa una nueva mirada a la narrativa. Nos cuenta un par de cosas novedosas, pero sobre todo le pone nombre a ideas que ya nos habían presentado. La coneja tiene una vibra bondadosa y amigable, pero al mismo tiempo termina siendo la otra cara de Lisandra. Yo soy Lynch y hoy toca hablar de Aurora. Un fuerte abrazo a los mecenas del canal. Gracias a ustedes son posibles estos videos. Conviértete en mecenas desde el botón unirse o tirando el Prime en la plataforma morada. Apóyame suscribiéndote y dale like al video. Convergencia. Veo el mundo espiritual y el material al mismo tiempo. Esta convergencia es mi realidad y es hermosa. Le llamamos Runaterra al binomio que conforma la realidad. Por un lado, el reino físico, todo lo tangible, lo finito y lo que es impactado por el tiempo, mientras que lo espiritual es lo otro, lo que no es tangible, lo emocional, lo mágico. La mayoría de los mortales viven y mueren sin conocer más que un solo plano de la realidad, el reino material. Sin embargo, este es un conocimiento a medias de la existencia. El reino espiritual discurre en paralelo, invisible para muchos, pero igual de vibrante y lleno de vida. Ya lo hemos platicado muchas veces. Esta estructura bebe de la división platónica de la realidad, el mundo físico y el de las ideas, el alma pues. Desde el día que nació, Aurora ha vivido con su peculiar habilidad para transitar entre los reinos material y espiritual. Esta habilidad no es novedosa, es lo que hacen los Kinku. Mira cómo le comparte la visión a Akali para poder ver el entramado del otro lado, una realidad que está superpuesta. Decidida a saber sobre los habitantes del reino espiritual, dejó su hogar en búsqueda de conocimiento más profundo. Su estética es consecuente con lo que nos dicen de su personalidad. Es enérgica, curiosa y entregada al conocimiento. Por supuesto, te debe recordar a Nila. En su camino se encontró con un semidios perverso que había caído en el olvido. Esta idea es problemática. Desde la actualización de Flor Espiritual, parecía que los semidioses iban a ser simétricos a los demonios. Ambos partían de las entidades mínimas, los Akana y los Kanmei, siendo los primeros la parte desequilibrada y los Kanmei la ecuánime. Ambos polos generan el flujo y reflujo de la realidad espiritual. Cuando un Akana, inconforme con su forma de abandonar el plano físico, se descontrolaba, podía romper el velo entre el reino espiritual y el físico, dando lugar a un Asakana. Expliqué todo esto en profundidad en el análisis de Nila, donde hice una taxonomía demoníaca. Un Asakana bien alimentado de emociones negativas puede ser parte de un demonio menor o uno mayor. Lo natural es que esta estructura sea simétrica. Un Kanmei sería lo contrario al trauma, y lo contrario al trauma en este sentido es la fe. Un Kanmei puede volverse venerado. Después de todo, trauma y fe involucran un pensamiento constante sobre esta entidad concreta, lo cual haría salir a esta versión de Kanmei hasta convertirse en una entidad como Yana, Bolívar u Orn. Estos serían las versiones constructivas de los demonios, unos avivando la fe, ayudando y generando paz, mientras que los otros oprimen y destruyen el espíritu humano. Tiene sentido, ¿verdad? Para conseguir esta simetría, el paso natural es 1. Que dejen atrás la nomenclatura de semidios o que esta sea la forma de llamar a un Kanmei con la escala de poder de un demonio mayor. Si al final este término bebe del lore antiguo donde replicaban los mitos nórdicos, pero ya veremos cómo lo manejan en el futuro. Ahora, un demonio que no es capaz de encontrar su fuente de alimento es reabsorbido por el reino espiritual. La única manera de matar a un demonio es matarlo de hambre. Una sociedad sin miedo, sin delirios, ni depresiones, envidias, culpas, etc. Una metáfora de la salud mental. Por otro lado, un semidios muere cuando no hay fe, es decir, cuando un humano deja de tener estos sentimientos positivos sobre la vida, el optimismo, la redención, la bondad o la gratitud. ¿Te das cuenta cómo son simétricos? Por ende, un semidios perverso y olvidado son conceptos que no riman fácilmente en la estructura narrativa que están construyendo. Conmovida ante su tormento, Aurora se decidió a encontrar la forma de ayudarle a recuperar su identidad olvidada, en un viaje que la llevaría hasta los más apartados confines del Freljord. Por eso nos dicen que está conmovida, y que quiere ayudar a la deidad a recuperar su identidad. No podría tener contacto con esta entidad si estuviese atribulada. Aurora, desde el planteamiento, es una entidad positiva, optimista y libre.
Nuevas regiones. Es refrescante conocer nuevos lugares, sobre todo de localizaciones tan importantes como el Freljord, ya que hay tramas vivas. No es lo mismo conocer la región nueva de Kazante, que pelea contra bichos que no eran parte de la narrativa y cuyos ajustes no terminan de representar un cambio toral, como la región de Aurora, sobre todo por su cercanía a la bruja de hielo y las tramas más importantes del lore. Aurora nació en la remota aldea de Amu, ojito con los Darkins, AA, hogar de la tribu Braini, no sé cómo lo van a pronunciar. Creció jugando en compañía de criaturas que nadie más podía ver, explorando un mundo oculto a los ojos de los demás. Y aunque era feliz, se sentía aislada del resto de la gente. Ni siquiera sus padres la comprendían. Por ello, los amigos de Aurora eran solo un invento de la imaginación. A ver, no voy a hacer chistes sobre esquizofrenia. ¿No te parece curioso que la coneja fuera una metáfora de la esquizofrenia, mientras que Nila es una metáfora del autismo y Jinx del TID? ¡Hey! Aquí está el Lynch del futuro editando. Este guión lo escribí hace mucho tiempo, antes de leer el Aurora a fondo, en donde nos confirman que literalmente la campeona es autista, lo cual hace sentido con lo que te estoy contando y la relación que tiene con Nila. Ojito, ¿eh? Curioso, ¿no? Ella podía ver más allá del velo. Es curioso cómo, cuando hice el video de Yone, explicando los velos, hubo quienes creyeron que no tenía sentido que existieran intervalos entre los elementos que conforman la realidad. Y mira, un par de años después, los mencionan de la misma manera de forma oficial. Lo mismo me pasó con el Cáncer y Vel'Koz. Te dejo el video abajo. Hubo quienes dijeron que no tenía sentido la comparación, que el vacío y el cáncer no tenían lógica. Ergo sale Velvet. Y literalmente usan el término cáncer. Gracias, Rito. Una misión trascendental. Ella se volcó a documentar minuciosamente este mundo entremezclado. Ojito, esto es un paralelismo con Kai'Sa. Ella también se dedicó a analizar minuciosamente a las criaturas del vacío para entenderlas. Pero continuamos. Estudiando a los espíritus de Amu con la esperanza de ayudar a otros a comprender ambos reinos tal como ella los veía. Literalmente, veo gente muerta. Con el tiempo fueron apareciendo cada vez más espíritus en Amu, incluidos algunos que se sentían distintos, perdidos, desaforados, descarriados, ojito al término que ya lo habían utilizado, desde que los asuntos mortales trastocaron el equilibrio entre los reinos. Tras investigar este fenómeno, Aurora descubrió que podía ayudar a estos espíritus a regresar a casa, si llegaba hasta la raíz de su dolor. Como ya vimos, esta estructura no es compatible con lo que nos habían dicho, pero puede tener una explicación. Un Kanmei con comportamiento de Akana tras el desequilibrio podría explicar cosas extrañas como la alegría como demonio y el color de Ashless, azul, lo contrario psicológico al rojo, emblemático de los demonios. Quizá como vimos en el arco y el kunai, la historia donde conocemos a una Kali pequeñita, temerosa de que regresen los hombres malos noxianos, escondiéndose ciruelas en la bolsa por si tenía que pasar hambre de nuevo. Los espíritus están cambiando y se pudren. Esto debe recordarte a las escenas de la princesa Mononoke. Literalmente se enfrentan a una criatura espiritual que estaba descarriada. El daño al equilibrio se expande y ojito, mira lo que nos presentaron en Arcane, la confirmación de que el norte de Jonia es parte geográfica del Freljord. Ojito como todas las cosas terminan conectándose. Fue durante uno de esos viajes que se topó con un espíritu errante en forma de un perverso y monstruoso ciervo. Salvaje y asustado, no paraba de lanzar cornadas con sus astas cubiertas de sangre. Aurora estaba decidida a calmarlo y, aunque le costó tiempo, se ganó su confianza. Usó sus poderes para resguardarlo en el reino espiritual, mientras ella iba en búsqueda de respuestas a este nuevo misterio. Si ella puede mover entidades entre los planos, esto implicaría que no solo puede ver, sino acceder al otro plano, justo como un Vastaya Shirei. Eso quiere decir que este Vastaya es bastante puro. Aurora consultó a varios caminantes espirituales que había conocido en su recorrido por el Freljord, confiando en que su habilidad para canalizar espíritus le revelaría algo acerca del tormento que padecía su compañero de viaje. Estos caminantes son la estirpe de Udyr. De hecho, hablamos de la muerte del invierno en su análisis narrativo. Solo un vistazo bastó para que Udyr reconociera el enorme poder del espíritu que acompañaba a Aurora, pero el temeroso ciervo estaba demasiado confundido como para comunicarse. En
vez de ello, Udir sugirió que Aurora buscara el consejo de los semidioses. Ella eligió consultar primero al gran carnero. Orn recorrió largas distancias a través del hielo y la nieve, escudriñando los artefactos de sus seguidores, los sangre hogareña, con la esperanza de descubrir dónde le adoraban. Al cabo de una investigación exhaustiva, al fin dio con la ubicación de Hogar, pero donde alguna vez hubo un gran asentamiento, solo quedaban ruinas y escombros. Conocemos la tragedia que arruinó este lugar. La rabia, los celos y la envidia de Bolívar acabó con estos pobres morros, cuyo único pecado fue adorar a un semidios chido, a este cabrón pinche cuernudo. Si hasta no sabe que es un pinche cuernudo. Pero trucha, que es aquí donde la cosa se pone interesante. Portales entre realidades. Aurora sabía bien que aquello no era lo que parecía. Usó su habilidad para abrir un portal entre los reinos y, al atravesarlo, se encontró dentro de la gran sala de la forja de Orn, que rugía avivada por el fuego. Esto parece muy WTF, pero en realidad está haciendo lo mismo que hace Shen al acceder al plano espiritual. También lo hace Zed, pero en la realidad onírica. Entrar en el velo. Lo que sí es novedoso es la posibilidad de que haya un rastro espiritual en donde una vez hubo contacto. Esto ya no lo habían sugerido, pero desde otra perspectiva, en el hogar de la bestia, el lugar donde cayeron las bombas químicas de Tzeentch en Jonia, nos dicen que nada pudo volver a crecer. Inclusive los espíritus se habían disuelto en los químicos. Se refieren a esto, el vestigio que queda más allá del cuerpo cuando algo estuvo en un lugar. Esto que llaman vibras. Ya sabes, cuando entras a un lugar donde supuestamente pasaron cosas malas y sientes esa pesadez, pues algo así, una suerte de huella emocional que se mantiene en el espacio, filtrándose desde la realidad espiritual. Esta es la gran novedad de la campeona. Esto complementa a Flor Espiritual y a los relatos íntimos como el cerezo completo, la forma en que regresa la madre Jonia de Riven. No es que se sientan acompañados, es que literalmente florecen en un lugar donde una vez fueron plenos. Ojito, esto está muy interesante, güey. Orn no estaba de humor para recibir visitas, pero con el tiempo se fue dando cuenta de que a su nueva compañera también le gustaba la soledad y el silencio. Esta es otra novedad sugerida. Ahora sabemos que los espíritus están del otro lado, aunque ya no estén. Esto es la ley del reflejo jonio que vimos en el video de Yone. Esto mismo hacen los ursinos. Se comunican con el Bolívar para fortalecerlo. El Boli está, pero detrás del velo. Es una forma muy interesante de explicar cosas que ya nos dijeron. Cosas que se podían inferir fácilmente, pero al menos para los más literales, los que necesitan que les digan todo textual porque sus ojitos se rompen, es un gran detalle por parte de Riot. Gracias por cuidar a los niños pequeños, Riot. Cuando Orn aprendió a confiar en ella, por fin le reveló el verdadero nombre de su compañero. Histrir o Eistrir. Puto Riot, qué peor estos nombres. No sé si se dice Histir o Heister o Histrir, pero bueno, este culo. Y además le pones dos nombres. ¿Es ese o Hestrailk? O sea, pinche Riot con los nombres de mierda, güey. Este bicho, el que vimos desde las filtraciones de Aurora, es uno de los hermanos de Orn. Esto puede desalentar a algunos, ya que es el efecto Darkin. Entre más Darkins hay, menos relevantes son, porque son menos raros. Antes pensábamos que estaba Orn, Anivia, Bolívar, la hermana Foca, y cuando supimos del jabalí de hierro fue emocionante. Que haya más implica que deben sustentar cada uno de alguna manera. La ventisca y el hielo, el fuego y el calor del hogar, el valor y el instinto de supervivencia. Estos elementos ya definían el concepto de los tres semidioses principales. Además, se apegaban muy bien a la narrativa actual. ¿Qué valor tendría el jabalí? ¿Qué valor tendría la hermana Foca más allá de buena fortuna? ¿Y cuál va a ser el valor que va a tener este puñetas evolución de Eevee? Pero conforme el culto a los dioses antiguos se fue abandonando, muchos semidioses perdieron su identidad y quedaron convertidos en sombras distorsionadas de lo que alguna vez fueron. Aura partió de Hogar, convencida de que estos semidioses son la clave para la recuperación de Hestrelco puñetas, y ahora viaja por los reinos material y espiritual de su gélida tierra natal en búsqueda de sabiduría. Las motivaciones de Aura son sanar a su amigo, ayudando espíritus mientras vive
vive aventuras, tirando la misma habilidad de Shen o la del maestro Yi con los lentes que le regaló Doran. Pero no te confundas, güey. Su principal meta es noble. No es la de encontrar a semidioses para parear al ciervo y dedicarse a vender crías de semidios. Su principal vocación es hacernos entender la moraleja del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos.